Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de Debates en Libertad. Hoy, por cierto, es el primer programa del año 2026, el cual comienza de una manera buena para la gente que cree y defiende la democracia, porque la captura del presidente de Venezuela, el narcodictador Maduro, ha sido, como se ha dicho, extraído de su búnker en Caracas por los norteamericanos y bueno, pues es una buena noticia para los que defendemos la libertad en el mundo libre. Bueno, pues de ello vamos a hablar y de alguna cosa más si nos da tiempo con don Eduardo Ruiz. Buenos días, don Eduardo. Buenos días, don Ricardo. Feliz año para ti y para todos los oyentes. Muy Simplemente bien. puntualizarte una cosa. Sí, Maduro, presidente ilegítimo, porque perdió las elecciones, ilegítimo. la robó. Muy bien dicho. Don Guillermo Dupuy, buenos días y feliz año. Feliz año a todos. Vale, bueno, pues nada, pues yo ya os he puesto el toro en suerte. Ahora comenzar a debatir. Por cierto, don Guillermo, creo que el periódico Libertad Digital ha editorializado algo referente a todo esto, obviamente, claro. Me interesa Muy mucho claro. la opinión del periódico y también la opinión de don Guillermo Dupuy personal, ¿no? Es decir, que adelante, don Guillermo, rompa usted el hielo. Bueno, lo primero decir que ha sido, o sea, lo que es la operación desde el punto de vista técnico, a mí me ha dejado asombrado. Me parece que ha sido, vamos, de película de James Bond, ¿no? O sea, ha sido una operación quirúrgica eh, bueno, evidentemente sabemos el potencial que tiene Estados Unidos y los militares americanos, pero bueno, lo primero es elogiar la intervención que ha sido, vamos, minimizando daños no, es una gran noticia, evidentemente, un narcoterrorista como Maduro, un usurpador del poder de Venezuela, haya sido detenido y se vaya a sentar en el banquillo de la justicia, ¿no? Eh, Lo único es eso que tendremos que ir viendo paso a paso, porque claro, vamos a ver, todos los demócratas lo que aspiramos no es o sea, la cuestión no es quién ejerce la dictadura, la cuestión es que no haya dictadura. Entonces, lo que tenemos que esperar, y este es un primer paso, y por eso hay que celebrarlo, es a buscar una transición. Es decir, lo que podemos hacer es la continuidad del chavismo. La dictadura chavista no empieza con Maduro y puede que no termine con Maduro. Entonces, lo que tenemos que hacer es que termine. Y que esto sea un primer paso. Es verdad que la administración americana, más por boca de Marco Rubio que por Trump, está haciendo unas declaraciones, pues en fin, se gana mucha la antipatía, algo que es elogiable como hacer lo que ha hecho. Sus declaraciones está desbaratando. Me parece que está haciendo en primer lugar, que estaba en una cuestión meramente de narcotráfico, para ahora pasarse a hacer una intervención de tipo financiero. Y ese es el aspecto lo mal que lo está vendiendo Trump, la intervención que lo ha hecho. Su número dos, Marco Rubio, creo que lo está haciendo mejor y lo está explicando de una forma más acorde con lo que debe ser la intervención, que es un primer paso, es la estabilización del país, la recuperación. En segundo lugar y en tercer lugar, la transición democrática, porque lo que tenemos que aspirar no es es una Venezuela sin un régimen dictatorial, independientemente de quién ejerza la dictadura. Eh, o sea, eh, con Castro, Fidel Castro, murió Fidel Castro y no acabó la dictadura castrista, comunista. Entonces hay que buscar esa transición. Y creo que tenemos que, en fin, vanagloriarnos de esta intervención, por mucho que, en fin, ya he dicho, las declaraciones que ha hecho el señor Trump, bueno, y ya ni entremos en el tema de los impulsos expansionistas que quiere hacer ahora en Europa, ¿no?
Es un hombre, ya lo hemos hablado muchas veces, es un hombre que no, que lo mismo hace cosas muy buenas que cosas muy malas. Pero evidentemente una de las cosas buenas que ha hecho Trump ha sido sentar en el banquillo de la justicia a Maduro, para mí sin ningún tipo de duda. Don Eduardo, su turno, por favor. Bueno, yo creo que podríamos resumir un poco la actuación de Donald Trump en el sentido de que es un presidente que ejecuta las actuaciones maravillosamente bien, pero que comunica terriblemente mal. Es decir, tiene un problema a la hora de expresar en público sus ideas porque en fin, se le interpreta mal o la expone mal o no acaba de, digamos, de reflejar lo bien que actúa, ¿no? Y la actuación que él realiza, lógicamente, no es una actuación personal. Él tiene alrededor un equipo, don Guillermo ha mencionado, por ejemplo, a Marco Rubio y tal, tiene un equipo de gente muy válida, muy preparada, que es la que le asesora, la que le ayuda, la que le permite tomar buenas decisiones de gobierno, aunque lógicamente luego ya en lo personal, cuando él se pone delante de un micrófono, pues digamos que exagera porque es un hombre, es así, es decir, lo lleva en su carácter. Yo creo que aquí el tema curioso a comentar es cómo toda la extrema izquierda mundial se ha puesto de los pelos, tirándose de los pelos y nerviosísima con la actuación que ha hecho Donald Trump en relación con el tirano dictador y presidente ilegítimo Maduro, ¿no? Porque claro, es que ahora todo el mundo apela al derecho internacional. Es que resulta que Donald Trump ha vulnerado el derecho internacional. Bueno, claro, la primera pregunta que yo haría es, bueno, vamos a ver, ¿cuántos tiranos del mundo han sido depuestos de su sillón con el derecho internacional? Me gustaría que algún comunista o socialista me respondiera a esta pregunta. Y en segundo lugar, ¿cuántos tiranos comunistas han dejado voluntariamente el cargo de forma pacífica para dar paso a una democracia? Yo creo que en la historia solamente está el caso de la URSS, pero fue básicamente porque se hundió el sistema completo, pero es un único caso. Y luego China sigue siendo una dictadura comunista, lo que pasa es que se ha dado cuenta, porque los chinos son muy listos, de que el régimen soviético comunista a efectos de la economía no funciona. Y por eso están, lógicamente, comprando, vamos, a manos llenas el capitalismo económico, aunque el régimen tiránico comunista sigue existiendo en China, a efectos de control social, de falta de democracia y demás. Pero fíjense ustedes como Cuba y Venezuela y Corea del Norte siguen siendo los típicos regímenes comunistas de extrema izquierda, ¿no? Es decir, donde no hay ni libertad económica, ni libertad política, ni por supuesto democracia. Y esos regímenes no van a caer nunca pacíficamente. Porque claro, es evidente que en estos casos la única posibilidad que existe es lo que ha hecho, por ejemplo, Donald Trump, la fuerza. Y la fuerza puede venir de dentro, es decir, con gente en las calles siendo armada y digamos, atacando al gobierno que les oprime, lógicamente, lo cual implica muchos muertos y es un precio muy caro, o con una intervención como esta, que es quirúrgica y que simplemente ha sacado de su refugio atómico al tirano venezolano. ¿Yo qué quieren que le diga? Creo que el derecho internacional, en resumen, es una filfa, porque aquí el derecho internacional solo se aplica cuando hay un primo de Zumosol, alguien fuerte detrás que lo pueda respaldar y que ordene con su fuerza, con su ejército, que se aplique. Así que todo lo demás son cuentos chinos. Bueno, convendría añadir, aunque don Guillermo lo ha dicho de pasada, que la intervención de Marco Rubio creo que es más lógica en el sentido de que él ha hablado de tres fases, ¿no? Estabilizar el país en primer lugar, recuperar las instituciones y la transición hacia la democracia. Hombre, si no, algo parecido, bueno, no sé si parecido a lo que ocurrió en España con la transición nuestra, no lo sé si es así o no. ¿Qué les parece? Hombre, es que lo que tiene que quedar claro, que desgraciadamente una de las personas que menos claro lo expone es el propio Trump, es decir, Sí, Trump eso es está cierto. actuando en contra de sus propias actuaciones, ¿no? Sí, sí. Eh, es dejar claro que de lo que se trata no es de alinear los intereses del régimen chavista con los intereses económicos del régimen chavista, alinearlos con los intereses económicos de los Estados Unidos. Por supuesto, tiene que haber una conjunción. Evidentemente, todo país democrático y libre mantendrá y comerciará con otros países libres. Pero de lo que se trata
no es de alinear el régimen chavista, es decir, que deje de ser una dictadura hostil a los intereses americanos para que pase a ser una dictadura favorable a los intereses americanos. De eso no se trata. De lo que se trata es de acabar con la dictadura. Entonces, tenemos que tener en cuenta que, para bien o para mal, Estados Unidos no ha invadido Venezuela. Estados Unidos lo que ha hecho es una incursión quirúrgica de unas horas, que ha entrado en un país, ha cogido un tío y se lo ha sacado. Pero eso, en principio, evidentemente, es un aviso a navegantes. Tampoco quiero decir que no tenga fuerza coercitiva para promover la transición. Pero ahora no nos engañemos, el poder, o sea, Estados Unidos no está ocupando militarmente Venezuela. Acuérdense ustedes cuando hubo el ejército de Israel, hizo una incursión en Argentina para detener a un criminal de guerra nazi. Sí, Entraron, Eichmann. lo cogieron y lo sacaron. Pero nadie suponía que de esa incursión iba a haber un cambio en el gobierno argentino. ¿eh? Entonces, lo que tenemos que tener claro es que a día de hoy lo que ha hecho Estados Unidos es un poco lo mismo que hizo el Estado de Israel en Argentina, entrar en un país, coger a un tío y sacar. Evidentemente lo que pasa es que lo ha acompañado con un mensaje de decir, oye, esto no puede seguir así y si seguís por ahí, pues lo mismo que he hecho con Maduro lo puedo hacer con el siguiente dictador, evidentemente. Pero sí que yo creo que hay que hacer una pedagogía política más favorable de la intervención en el sentido de que lo que se tiene que buscar es una transición a la democracia, no una orientación de intereses económicos de las petroleras y tal, porque además, entre otras cosas, Córdoba es que se lo han cargado todo. Es decir, yo no sé hasta qué punto actualmente ahora es rentable. Bueno, yo No, no tengo bueno, ni idea, pero parece que tampoco es la gran panacea invertir en las petroleras que se han reunido con el presidente americano, pues no han dejado muy claro si quieren meterse eh, a explotar el petróleo venezolano, que evidentemente ujú. tendría una repercusión económica favorable para el pueblo venezolano, aparte de los intereses económicos que puedan tener esas empresas, que lógicamente si se invierten ahí y que tienen que invertir una cantidad astronómica que, oiga, estamos hablando de 100.000 millones, 100.000 millones de euros lo que tienen que invertir las empresas en Venezuela para recuperar el sistema extractivo que lo ha hecho polvo el régimen. Eso es muchísimo dinero, eso es prácticamente pues, 100.000 millones, puede ser el Producto Interior Bruto de un año de Venezuela, es mucho dinero. Pero independientemente de eso, es decir, lo que tiene que conciliar, se tiene que conciliar no solo que los intereses económicos me parecen muy importantes y muy legítimos conciliarlos, pero sobre todo lo que se tiene que conciliar son los principios políticos. Es decir, los principios políticos que caracterizan a Estados Unidos como una sociedad en la que el gobierno, como la famosa frase de Lincoln, por el pueblo y para el pueblo. Es decir, lo que tiene que haber es una equivalencia entre principios políticos, es decir, trasladar a Venezuela a un régimen democrático. Y eso yo creo que lo ha expuesto mucho mejor Marco Rubio que el propio Donald Trump. Eh, Evidentemente, después de las primeras horas de satisfacción ante la captura del dictador, que todo amante de la libertad se ha llevado una gran alegría, hay que reconocer que muchos han tenido una decepción. Es decir, después de las declaraciones de Trump diciendo, ninguneando a la que personifica la oposición democrática al régimen, como es María Corina, pues, y apostando por Delcy Rodríguez, que bueno, es un cómplice de Maduro, lo ha sido siempre, de hecho, está perseguido por narcoterrorismo, teóricamente no podría pisar suelo europeo. Entonces, eso evidentemente ha supuesto un jarro de agua fría para todos los demócratas esas declaraciones de Trump, ¿no? Pero se tiene que entender, y yo creo que ahí ha venido en su ayuda Marco Rubio, que es decir, que a veces, aunque sea para dar órdenes desde Washington, tú tienes que contactar con el régimen. Es decir, ahora mismo con quien está negociando el régimen, el gobierno de los Estados Unidos, no es con la oposición democrática, es con el régimen. Porque lo que pretenden hacer es un sistema que no sea, como a uno nos gustaría, de ruptura, sino un sistema de reforma. Un poco, usted ha evocado antes el régimen de cómo fue la transición en la dictadura en España, de la ley a la ley.
pues un poco sí que puede estar aspirando eso a la administración americana. Es decir, eh, lo decía el otro día un no sé qué comentarista, decía, aunque sea prosaico, cuando las transiciones son duras, con quien hay que negociar es con quien tiene el poder real, no con quien tiene el derecho moral. Evidentemente, el derecho moral lo tiene la oposición democrática, pero es que la oposición democrática para actuar no sabe si va a poder volver, todavía no sabe cuándo puede volver a Venezuela, tanto el González Urrutia como María Corán, no saben cuándo María Corina, no saben cuándo van a poder llegar a Venezuela, no tienen un control sobre el Estado. Entonces, aunque sea prosaico, hay que hacer un contacto para forzar un poco a la... que es lo que yo, si quiero entender bien a Mario Rubio, lo que está diciendo es que vamos a querer que la administración chavista se haga una especie de harakiri. Porque si no se hace un harakiri, no habrá transición a la democracia. Lo que habrá es un alineamiento de una dictadura que antes comerciaba con China y ahora va a comerciar con Estados Unidos, pero seguirá siendo una dictadura. Entonces, es importante que seamos comprensivos o que comprendamos que esto tiene un aspecto prosaico, que es que tienen que contactar con quien tiene actualmente el poder en Venezuela, que no es el gobierno americano, sino que es el régimen chavista, para que a partir de ahora vayan bajo la amenaza del recurso de la fuerza y llevando al país a una transición. Pero evidentemente eso ahora mismo no lo puedes hacer de la noche a la mañana porque puedes jugarte a que hay una guerra civil, porque no olvidemos que hay un sector que apoya, un sector que sin duda es minoritario, pero que está armado y que no y que está muy fuerte en Venezuela, y eso hay que hacerlo con cierto realismo, más que con cierto idealismo. Pero ojo, una cosa es que podamos entender ese pragmatismo, ese realismo, pero teniendo siempre como meta y claramente declarada como objetivo la transición democrática. Aquí no se trata de detener a Maduro, se trata de detener la dictadura. Y que el objetivo, aunque ahora haya un periodo en el que siga el régimen, han liberado unos presos, aunque no llegan ni al 1% de los presos políticos que tiene el régimen encarcelado. O sea que, pero que hay que dejar claro que el objetivo es la transición democrática, porque si no es decir, sería un espejismo. Hubiera sido una cosa que empezó muy bien con la detención, como todo buen paso, primer paso es fantástico, la detención de un dictador siempre es una buena noticia, pero claro, si no tiene el colorario de acabar con la dictadura, pues es como, en fin, se queda el viaje a mitad camino. Se trata de acabar no con un dictador, sino con una dictadura. Y que no haya herencias, como ha ocurrido en tantos regímenes comunistas que se suceden los dictadores en el poder. Y yo creo que eso es lo que vamos a hacer, lo que pasa es que hay que dar tiempo al tiempo, y yo creo que la oposición democrática lo está entendiendo, pese a esas expresiones un poco despectivas que tuvo Trump respecto a María Corina. Al final, pues se tendrán que reunir con ellos y de esto desembocar en unas elecciones libres donde se acabe con el régimen chavista. Por cierto, una cosa que sí también, mi modo de ver, creo que esto, también lo ha dicho Trump, que a Cuba la pone en una situación complicada porque Cuba ya creo que está colapsada, lógicamente, pero es que ahora más, si cabe, porque ya no recibe la ayuda directa de Venezuela. Un poco lo que pasó cuando se derrumbó la Unión Soviética. Cuba lo pasó mal, pero mira, hace ya tanto tiempo y Cuba sigue ahí. No, pero yo ahí apelo al realismo de don Eduardo. Es decir, lo que se sostiene por la violencia, solo por la violencia o por la amenaza de violencia puede ser desbancado. Es decir, Cuba, ahora evidentemente, ahora pierde un aliado, evidentemente, pero bueno, pues lo que hará es la gente pasar más hambre en Cuba. O sea, no pensemos que la mala situación económica va a llevar por sí sola a Cuba a una transición democrática. Eso no ha ocurrido nunca, pero además es que el propio comunismo ya
los ha matado de hambre. Y ahí tiene que haber una intervención Militar. militar o una amenaza. Le digo, oye, mira, cuando veas a las barbas de tu vecino remojar, pues las tuyas, ¿no? Como dice aquel refrán, ¿no? Pero yo tampoco, sí, soy optimista y estoy encantado con la noticia, pero vamos, que tampoco Ya, creamos que esto es la cautela. liberación de Ya, todas las ya, ya, tiranías. ya. Bueno, pues nada, por seguir o terminar ya con este asunto y a la espera de acontecimientos que seguro se van a producir durante estos días y en los meses que están por delante. Por terminar con esto, don Eduardo, algo que apuntar acerca de el tema Venezuela. ¿Eh? Bueno, la verdad es que don Guillermo lo ha hecho todo fantásticamente bien, estoy absolutamente de acuerdo. Y simplemente decir que efectivamente Cuba es un país que, al igual que Irán o que otros países estaban saqueando el petróleo de Venezuela. Bueno, Irán realmente no lo necesita, pero No. Cuba sí. Pero estaban saqueando primero Cuba y algunos más saqueando el petróleo de Venezuela, que Ujú. es de mala calidad, porque como bien está dicho, toda la estructura petrolífera de Venezuela está colapsada, está hundida, está Sí, devastada por el comunismo, que todo lo rompe. Y sí. bueno, pues esperemos que efectivamente al final la democracia se imponga en toda Hispanoamérica, la zona que está sometida al comunismo. Sí, sí. Bueno, podemos hablar de pasada un poco de la situación en Irán, que es dantesca, porque unida a la situación como teocracia integrista que hace que los ciudadanos no sean más que, bueno, pues eso, eh, números, al igual que hace el comunismo con la gente, pero también es cierto que la situación económica en Irán también está a punto de colapsar. Es decir, que digamos que una vez más se comprueba que, que las políticas, el socialismo trae lo que trae, ¿verdad? ¿Eh? Pero Fíjese bueno, usted, sí, don sí, Ricardo, sí, 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 qué similitudes hay entre comunismo e islamismo, ¿eh? sí, O sea, que sí, se dan la viene a ser mano, lo ¿eh? Las mismo, dictaduras son teocracias las dos, porque al fin y al claro, cabo el comunismo también es una religión, y en fin, sí, y es igual de dura, de devastadora y de genocida. señor. Comunismo e islamismo. Y esos son hechos, no son palabras. Bueno, pues pasamos a otra, aquí a nivel doméstico, con nuestra financiación autonómica, asimétrica, por cierto, y nunca mejor dicho. Cataluña favorecida, pues yo creo que sí, pero vamos, ¿qué piensan ustedes? A ver, don Guillermo, ¿qué le parece todo esto? Pues nada, porque ya sabemos que Pedro Sánchez, por mantenerse en el poder, pues vende a lo que evidentemente es una puñalada a la nación, porque claro, eso decir que es una financiación asimétrica, pues es una forma un poco, no sé, dulce de decir que es un atraco a mano armada, ¿no? Es decir, y prueba de eso es que los propios varones, vamos, lo que está claro es que Sánchez, por mantenerse en el poder, incluso, no solo hace lo que haga falta, es que encima se carga su propio partido, porque claro, tengan ustedes en cuenta que ahora, dentro de nada, hay elecciones autonómicas en Aragón en Castilla-La Mancha, ¿no? En unos Sí, meses. sí, sí, Es Aragón decir, ya. Aragón está a claro, un mes vista, a un mes, Y ¿no? O menos. Castilla-León también. Castilla-León Castilla-León, y Castilla-León, posiblemente Andalucía en el mes de y junio. Andalucía, claro. Entonces, ostras, es que a ver cómo defiendes desde el PSOE esto de que se lleven el dinero a Cataluña, a los que más tienen, más les llevan, porque claro, la proporción, yo el otro día lo sacó, lo que pasa es que no retengo de memoria los datos, pero una comparativa entre lo que se llevaba Aragón, lo que se llevaba Andalucía y lo que se llevaba eh, sí, Castilla y León y Andalucía con respecto a Cataluña. Es decir, ay, cómo hacen sus compañeros la campaña, la campaña autonómica? Es que se va a cargar al partido. Que vamos, que yo no seré yo el que sienta Qué drama, don el Guillermo, que qué eso drama, desaparezca, ¿no? Pero es que, evidentemente, qué es drama. que lo que nos damos cuenta es que a Pedro Sánchez es que por su poder hasta le importa un pito cómo acabe, cómo Eso acabe su es. partido en otras países, porque les han metido es decir, ha sido una puñalada en la espalda a los dirigentes socialistas de esas regiones. Que ahora ya verás tú los resultados que van a tener. Pero bueno, este hombre, ya sabemos. Y encima, fíjate, lo que digo, encima ni se ha garantizado el apoyo de Esquerra.
decir, no solo hace eso en favor de los golpistas de Esquerra, y encima ni siquiera se garantiza para sí el apoyo a los presupuestos. Pero da igual, está de un servilismo absoluto con tal de cumplir su objetivo de agotar la legislatura. Pero bueno, ya te digo, no tiene no tiene límites, no tiene límites. Sí, sí, no tiene límites. Pero bueno, es que también es cierto que todos los varones, como saben que el que hay de lo mío se pierde por la confrontación electoral, es decir, hay muchos sueldos, gente que no sabe hacer nada fuera de la política, ojo, ¿eh? Y no sé si va a haber una No insurrección. se han cortado en criticarlo, ¿eh? O sea, no se han cortado en criticarlo. Ya no es solo García Paje el que dice macho, Ya, vamos a llegar. Paje es un habitual. Es porque García Paje es un habitual porque él también se ve comprometido, porque aunque es el mejor parado dentro del desastre que se le avecina, al igual que ocurrió en Extremadura, García Paje también está un poco como dicen los castigos, cagadito. A ver, don Bueno, Eduardo, ¿cuál es su parecer? yo creo que hay en el Consejo de Ministros de Sánchez, según van saliendo al campo, es decir, los que van mandando a las elecciones autonómicas, pues en fin, el apretón de vientre va generalizándose en ese Consejo de Ministros de Pedro Sánchez, ¿no? Yo, Sí. como reflexión sobre este tema, yo me preguntaba, y fíjense ustedes cómo está degenerando la democracia en España poco a poco, cada vez a más marcha forzada, vamos cuesta abajo y sin frenos, porque como ese tema de la financiación, cada vez se toman más decisiones políticas trascendentales para todos los españoles en los que el pueblo no puede opinar. Que nadie pregunta a la gente nada. Claro, esto en una democracia es cancerígeno, porque es que, que se tomen ese tipo de decisiones por políticos sin preguntar a la gente si está de acuerdo o no, esto es legítimo. Y claro, y encima además nos venden que el modelo que ha aprobado Pedro Sánchez con los golpistas, nos venden que va a ser buenísimo para todos, porque dicen que todos salimos ganando. Pero vamos a ver, ¿ustedes conocen alguna situación en la vida en la que todo el mundo gane? Yo creo que eso es imposible. Es decir, cuando mucha gente gana, alguien siempre pierde. Porque es la compensación de la vida y de las situaciones normales. Siempre hay quien No, pierde. yo creo que sí que hay, yo creo que sí que hay situaciones en las que son lo que los matemáticos llaman juegos de suma positiva, el intercambio mercantil, sin irnos más lejos. En el intercambio mercantil ganan las dos partes. Correcto, Sí que pero hay situaciones en el mundo en el que ganan todas las partes. Pero en este caso, lo que no nunca se ha dado en la historia es alguien que beneficia a uno a costa de los otros que lo vaya a reconocer públicamente. Eso es lo que nunca ha dado. Es decir, evidentemente, quien ha hecho Claro. la tropelía va a decir que esto es buenísimo para todos. Hombre, no va a decir, bueno, esto va a ser muy bueno para Cataluña, pero va a ser perjudicial para el resto de España. Eso no lo va a decir alguien que lo ha aprobado. Entonces, pero es que es además, así. don Guillermo, estamos hablando de dinero público. Es decir, que al final esto también sale de los bolsillos de todos. O sea Claro. que, Por supuesto, desde luego, igual perdemos todos también con esto. Son más por impuestos. supuesto. Bueno, hay una cosa que también no quiere dejar pasar por alto y es que una vez que ya han terminado las elecciones en Extremadura con el resultado que ya todos conocemos y que en principio la señora Guardiola era reticente a llegar a un compromiso con Vox, parece ser a última hora que ya no solo eso, sino que incluso cabe la posibilidad aceptada, creo, por Santiago Abascal, que Vox entre en el gobierno, perdón, intentando, parece ser que manejar una vicesecretaría y algunas concejalías, bueno, consellerías, no sé cómo se llaman allí. Vicepresidencia. Ah, vale, vale. Pues bien, pues eso. ¿Qué les parece? A ver, don Eduardo, ¿está de acuerdo con que Vox entre o debería de permanecer para no quemarse por lo que pueda venir ahora las Pues elecciones mire, generales, digo yo? don Ricardo, yo, desde mi punto de vista, de mi opinión personal, hay dos variables a tener en cuenta. Uno es desde el punto de vista de la estrategia, es decir, si efectivamente conviene o no conviene entrar en el gobierno, que eso lógicamente en el partido en Vox habrá gente muy válida arriba que sabrá lo que tiene que hacer. Y la otra fundamental es el hecho de que se garantice la aplicación de un programa que sea válido y que se pueda aceptar por las dos partes.
Entonces, yo estoy convencido de que Vox no va a entrar en el gobierno si antes no se garantiza, a diferencia de lo que ocurrió la vez anterior, si antes no se garantiza un programa que sea aceptable por las dos partes y que se vaya a cumplir. Porque, lógicamente, Vox no puede permitirse el lujo de volver a salir de otro gobierno como tuvo que salirse por incumplimientos del Partido Popular. Entonces, ya adoptarán las decisiones válidas para que se puedan, digamos, cumplir los puntos programáticos que se fijen como imprescindibles y de obligado cumplimiento. Don Guillermo, ¿qué le parece que No, Vox entre? completamente de acuerdo, que evidentemente yo creo que, que debe entrar, pero evidentemente debe entrar y debe incluso Sí, asumir el desgaste que tiene la acción de gobierno, pero evidentemente, oye, te desgastas en favor de un programa en el que crees, o por lo menos que has consensuado con tu compañero claro, sí. de partido. Ahora, lo que sería absurdo es que Vox entrara en un gobierno para desgastarse, para hacer un programa que no es el suyo. Claro. Y cuando digo que no es el suyo, no quiero decir que tenga que ser el suyo al 100%, no, no, me refiero a que no haya lo que ha dicho don Eduardo, es decir, que haya primeramente un programa de acción conjunta. Si hay un gobierno de coalición, tiene que haber un programa de coalición, porque no se trata de repartirse los, los, los cargos y luego que cada uno vaya por su lado, ¿no? Entonces, Pero yo creo que eso, evidentemente permítame creo que el gobierno tiene que ser, por las dos fuerzas, permítame están llamadas a entender. que meta aquí la cuchara. Eso no ha ocurrido en la Comunidad Valenciana. Cuando Vox se desvinculó del gobierno valenciano, ahí no hubo un gobierno de coalición, en realidad. Bueno, es que, vamos a ver, es que en la Comunidad Valenciana realmente no ha habido elecciones. No, Ha no, habido no, un me cambio de refiero a las que presidente. hubo y que Vox salió del gobierno. No, Claro, sí que lo hubo, para que no se cumplió. Ah, bueno, claro. vale, pues Vamos, perdón, es que en Extremadura, igual que en otros sitios, Vox salió del gobierno, igual que salió en la Comunidad Valenciana. Sí, salió del gobierno en Aragón, el gobierno en Castilla y León, del gobierno en la Comunidad Valenciana, del gobierno de Murcia y del gobierno de Extremadura. O sea, que salió en todas las comunidades en las que compartía gobierno. Lo que pasa es que la diferencia, por ejemplo, con la Comunidad Valenciana es que en Extremadura ha habido unas nuevas elecciones y se sí, ha de sí, ahora conformar sí. un nuevo gobierno. Claro, entonces es un escenario diferente. Sí, pero el escenario que se ve de aquí, según las encuestas, que yo creo que va a ser así, que el Partido Popular va a tener una victoria, pero no suficiente para gobernar en solitario, pero no solo en casi todas las comunidades, por no decir todas, salvo Cataluña y el País Vasco, y porque incluso posiblemente en Andalucía pierda la mayoría absoluta también. Va a necesitar de alguna manera Vox, entonces, claro, habrá que, otra vez más, si el Partido Popular falla en la comunicación, que todos sabemos que falla en la comunicación, Vox no le va a la zaga, porque tampoco dice las cosas o no las sabe decir de una manera adecuada. Ya pasó en la Comunidad Valenciana cuando se salió, bueno, en la Comunidad Valenciana y en los demás, porque no me trago ese sapo de que era por el tema de los menas. A ver, yo es que tengo muchas reservas en esa situación. En fin, es conveniente aunar fuerzas y luchar para que Sánchez dure lo menos posible, pero se tiene que aclarar la oposición entre ellos mismos, digo yo, no lo sé. A ver, don Guillermo, ¿qué le parece? No, sí, vamos a ver, yo creo que ahora los últimos movimientos han sido positivos, que a lo mejor luego se puede desbaratar la cosa, pero bueno, es lo que, vamos a ver, como ha apuntado don Eduardo, en el caso de Extremadura era distinto a lo de la Comunidad Valenciana porque han habido unas elecciones, Sí, y además ha sí, habido unas elecciones donde la candidata al Partido Popular, que creía que iba a sacar la mayoría absoluta, ha tenido una actitud muy hostil contra con Vox. su socio natural. Entonces, que ahora parece, y insisto en lo de que parece, que ha regulado y se ha dado cuenta, pues que es de cajón, que si necesitas apoyo, tengas que negociar y llegar a acuerdos con tu socio natural, pues eso es una buena noticia. Que luego se desbarate, pues bueno, no adelantemos acontecimientos, pero peor sería que aún siguiera instalada en la hostilidad a Vox como la que tenía hasta hace 4 días. Entonces, bueno, es buena noticia. Ya veremos lo que pasa en el futuro. Y a lo mejor luego resulta que el programa de gobierno, ¿quién te lo puede decir? La política te da muchas sorpresas. A lo mejor
los que más fácilmente se entendían, que era la Comunidad Valenciana, luego es un desastre y a lo mejor en Extremadura, oye, a partir de ahora han tenido un entendimiento y a partir de ahora se entienden muy bien. Vete tú a saber si nos llevamos esa sorpresa. El futuro no está escrito, pero quiero decir, el primer paso ya lo ha dado y es darse cuenta de que no puedes estar tirando piedras contra la única formación con la que necesitas para gobernar, salvo que tengas mayoría absoluta. Que eso, insisto, no podían acariciar la idea que podía ocurrir en Extremadura, pero bueno, pues ya se ha visto que no. Y desde luego, lo que es evidente, es que no va a ocurrir en política nacional, en las elecciones generales cuando se celebren. Entonces, ante ese panorama, se tiene ya que empezar a hacer lo que hemos dicho tantas veces, pedagogía en el derecho y el deber que tienen Vox y PP de ponerse de acuerdo y normalizar una relación que están, dos formaciones que están llamadas a entenderse sí o sí. Y ahí me da igual cuál es la posición relativa de los dos. Ya no entro si ahora Vox va a tener tanto o PP va a tener tanto. Tanto Vox en primer lugar como fuera PP en primer lugar no pueden gobernar solos. Entonces tienen que empezar a educarse, a tener un entendimiento, porque además eso es lo que está pidiendo el electorado de ambos partidos. Es que todas las condiciones que ha puesto desde Vox para un acuerdo de gobierno, ¿me puede decir que haya alguien en Extremadura que haya votado al Partido Popular para que no se haga eso? Para que no haya firmeza contra la inmigración ilegal. ¿Alguien se cree que ha votado al PP? ¿Eh? Muchas veces hablamos, y lo decimos con razón, de la falta de respeto que desde el PP se hace al electorado de Vox, Un que electorado, y a su parece como si no electorado, y a su tuvieran derecho a electorado. participar. Pero Eh, nos olvidamos que muchas veces el mayor desprecio de los dirigentes del PP es hacia su propio electorado, porque claro. lo tratan como si, pues vamos a ver, ¿alguien se cree que votan al PP para que no haya una política de firmeza Guillermo, de no, inmigración? no nos queda tiempo ya para seguir. Don Eduardo, don Guillermo, se nos agotó el tiempo. Nos agotó el tiempo, pero seguro que continuará. Si Dios quiere, Un saludo a todos. el gobierno no lo permite. Así que un fuerte abrazo a todos. Reitero el feliz año 2026. Espero que las buenas noticias tengan su continuidad en el tiempo. Y nada, un fuerte abrazo y nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Adiós, buenos días a todos. Adiós, abrazo.